Bueno, primero darle las gracias, las buenas tardes, y luego las gracias por haber dedicado un minuto o una hora por lo menos de su tiempo para ver qué está pasando con el tema de aguas, especialmente lo que dice relación con la fiscalización, dado que hay normativa nueva en el código y siempre se han presentado problemas en razón justamente al hecho que el agua está escasa. Hay problemas de cambio climático, hay problemas de mal uso del agua, hay problemas de escasez, de sequía, y por lo tanto eso produce algunos efectos que lógicamente hay que ver de qué manera se pueden ir solucionando los temas. No digo que queden solucionados todos, pero por lo menos tener conciencia de lo que pasa y en definitiva ir viendo también de qué manera nosotros con información podemos actuar en este sentido. Es importante tener presente cuál es la normativa vigente y la que nos interesa para efectos de fiscalización. Y en este contexto nos interesa principalmente la Constitución política porque en su artículo 19, número 24, inciso final, plantea que están garantizados los derechos de aprovechamiento de agua para sus titulares, tanto en la medida que sean constituidos o reconocidos por la ley. Eso quiere decir que necesariamente requerimos de un título para poder aprovechar las aguas. O sea, una empresa sanitaria para aprovechar aguas y hacer todo su proceso concesional necesita tener los derechos de aguas previamente para efectos de poder después obtener la concesión sanitaria y luego, en definitiva, poder hacer la distribución de las aguas según el tipo de concesión que tenga. Lo mismo, la empresa hidroeléctrica, antes de poder actuar como tal, necesita tener los derechos de aprovechamiento de aguas y, consecuencia de ello, también implica algunos requisitos que deben cumplir y también en algunos casos tan simples como aquellas personas que no tienen agua potable, que no les llega los APB o no son parte de un APB, en ese sentido, y no hay alternativa que llegue el agua potable, pueden hacer un pozo en su casa, en definitiva, y usarlo para el uso doméstico, para la bebida y regar el huerto familiar, que no implica regar los paltos que tenga o regar todos los árboles que tenga, sino que simplemente aquello que es necesario para efectos de poder sobrevivir la familia, pero no con una actividad económica que dependa de ello. Para eso sí necesita constituir derechos de agua. Entonces, en ese sentido, la Constitución nos deja bien en claro que se requiere tener un título previo, sea constituido conforme a la ley, reconocido por la ley, que hay varios, y por lo tanto ahí con ese título poder actuar. Eso implica que aquellos que no tengan un título, objetivamente lo que están haciendo y sacan agua, están usurpando por un lado y están haciendo un uso ilegal de un recurso al cual no tienen derecho. Entonces, eso como para empezar. Luego el Código de Aguas del 81, que ha tenido grandes modificaciones en el año 2005, y este año se incorpora la modificación de la ley 21.064, enero de este año, en donde se hace una modificación en materia de fiscalización. Prácticamente la DGA no tenía muchas atribuciones, se establecían algunas multas, pero hoy día ya existe, y es lo que vamos a ver hoy día, un procedimiento sancionatorio que va a evaluar efectivamente si ciertos hechos que han sido denunciados o de oficio ha tomado conocimiento la DGA, efectivamente forman parte de aquellas infracciones que son susceptibles de multas, que son bastante elevadas, pero que también podrían ser objeto de sanciones de tipo penal. Porque la ley 21.064 también lo que hace es aumentar las penas y las sanciones de multa si es que son hechos constitutivos de delito. Entonces también eso es importante tenerlo presente. Lógicamente, en todo lo que dice relación con exploración y agua subterránea, no solamente están las normas del Código a partir del artículo 56, sino que también está su propio reglamento y por eso lo hemos nombrado ahí. Como estamos hablando de una fiscalización administrativa, en todo aquello que no aparezca contemplado por el Código, lógicamente se aplica la ley de base y también la de procedimiento supletorio. En ese sentido, por ejemplo, por dictamen de la DGA, de la Contraloría, ya ha quedado establecido que los plazos
que dice en relación con los procedimientos administrativos, es el equivalente al artículo 25 de la ley 19.880, por lo tanto se aplican los días de lunes a viernes, salvo que sean feriados festivos, que es un plazo de día hábil, pero administrativo, para no confundirlo con el judicial, que puede incluir o que incluye los sábados. También es importante en algunos aspectos la nueva legislación sobre tramitación electrónica, porque de las actuaciones que haga la Dirección General de Agua u otros organismos que también hacen una especie de fiscalización, que ya los vamos a nombrar, se puede recurrir a los tribunales, a veces al juzgado electoral de lo civil y en otros casos directamente a la Corte de Apelaciones. Y hoy día la metodología o el trámite se hace por vía electrónica a través de la parte por regla general, de lo que es la página del Poder Judicial, sin perjuicio que se podría, si es que no existe otra forma, entregar la denuncia o el recurso en las oficinas del tribunal. La idea es que se haga todo vía página. Por lo tanto, también aquí se aplican, en estas normas que son tan especiales, o esta materia que es tan especial, como la materia de agua, la materia de minería, se aplica también la tramitación electrónica, que no ha dejado de tener algunos problemas en otras materias también propias de este código. Y lógicamente también a consecuencia de eso, algunas normas se aplican que son del Código Procedimiento Civil y en lo que diga relación con los posibles delitos, el Código Procesal Penal. Si nosotros pensamos quiénes pueden intervenir en temas de agua, aquí tiene una lista que es bastante simple, solamente está mirando aquellos que podrían tener algún tipo de relación con una fiscalización en materia de agua. Obviamente la fiscalización más grande y en virtud de estas modificaciones la realiza la Dirección General de Agua, pero también el Poder Judicial puede tener injerencia a través de los recursos que conoce para ver cómo resolvieron sobre posibles multas o infracciones la DGA, y además porque los tribunales, como fiscalizan también las organizaciones de usuarios, de las resoluciones que tomen, objetivamente también se puede recurrir al juzgado electoral de lo civil para que conozca de ellas. Entonces, en ese sentido, el Poder Judicial está presente. En un caso puntual, curiosamente aparecen los juzgados de policía local, que ya lo vamos a ver al final, pero que dice relación con multas por infracciones a dos artículos específicos que dicen relación con mantención de canales y algunas otras mejoras que hay que hacer cuando en definitiva no se cumple lo ordenado por la DGA, es al tribunal, al juzgado civil, al juzgado de policía local, a quien le corresponde conocer de estos temas. Como los derechos de aprovechamiento de agua se inscriben obligatoriamente, también el conservador es parte de esto, porque dependiendo de las sanciones, dependiendo de las infracciones y de lo que resuelva la Dirección General de Agua, es posible que haya modificaciones. Entonces, también tiene un rol importante y a consecuencia el Catastro Público de Aguas también tiene la obligación de informar los conservadores respecto de las modificaciones que se hayan ido dando en torno a derechos de aprovechamiento de agua. Ya sean esto porque aquellos constituidos han tenido alteraciones, modificaciones en sí, o han sido vendidos a distintas personas. Sobre todo hay un tema puntual ahí con la duplicidad de inscripciones, que es una falta bastante compleja. Y por otro lado también porque tiene que informar a la DGA de todos los cambios por el tema del Catastro Público de Agua. El Catastro Público de Agua se supone que debe estar al día y objetivamente en la práctica no es así. Pero si el conservador hoy día, no los notarios, antiguamente también los notarios estaban obligados, si el conservador hoy día tiene que ir mes a mes avisando de cuáles han sido las modificaciones de los derechos en estos casos y no lo hace, puede ser sancionado de acuerdo a sus propias normas, pero también implica que el catastro no va a estar al día en algunos temas. Los titulares de derecho a aprovechamiento de agua siempre pueden ser posibles denunciantes o también pueden ser posibles infractores. Porque una cosa es tener un derecho a aprovechamiento de aguas y otra es no cumplir con ciertas obligaciones, como por ejemplo mantener el sistema de medición que hoy día se exige para efecto de derechos no consuntivos, tanto en el punto de captación
como en el punto de restitución. Y obviamente la idea de tener todos estos sistemas y medidas es justamente porque lo que le interesa a la DGA es ir mejorando la información que tiene. Información tiene muy antigua, hay un tema real de que hay estudios de hace más de 40, 50 años y obviamente las condiciones han variado. Entonces, se supone que los propios usuarios, en algunos casos, cuando son riberanos, las organizaciones de usuarios, en algunos casos también, y aquellos derechos específicos que la ley establece, van a tener que hacer sistemas de medición. Y eso, si no lo cumplen dentro de un plazo establecido bajo una regulación especial, posiblemente va a ser una infracción que va a salir bastante cara. Las organizaciones de usuarios también fiscalizan el uso, pero al interior de la organización, resuelven los conflictos que hayan entre partes y también en materia de fiscalización o de uso de aguas pueden aplicar multas. Por eso lo hemos señalado también dentro de los posibles intervinientes en materia de aguas a nivel nacional, o sea, a nivel de fiscalización del uso del agua. La Tesorería General de la República es un organismo muy importante, porque si se logra establecer que hay una infracción, si aplica una multa, quien va a tener que perseguir al infractor para el cumplimiento de esto no va a ser la DGA, sino que va a ser la Tesorería General de la República en representación del Estado, y por regla general todas estas multas son a beneficio fiscal. Entonces el tema es, bueno, va a hacer el trabajo como corresponde, tendrá la capacidad para asumir ese trabajo. Es cosa de ver qué está pasando con las patentes por no uso y las ejecuciones en esa materia, un tema que ya está vigente desde el año 2007 y hasta el momento no se han cobrado todas las multas por patente no uso como se debiera. Entonces hay un tema también, ¿quién le pone el cascabel al gato para la DGA? La DGA, ella cumple con entregar la información, pero la que tiene que asumir el rol de cobrar los dineros en beneficio fiscal es la Tesorería. Y a veces nos damos cuenta que en algunos temas específicos no puede hacer el trabajo como se quisiera, ya sea por falta de personal, estructura, distintas razones o prioridades que pueden tener. Cualquier persona, natural, jurídica, el sector público o privado, puede hacer también denuncias. Y en ese sentido es importante considerarlo. Y especialmente los organismos de la administración del Estado también pueden requerir que se haga una fiscalización. Entonces también son posibles actores en este tipo de materia. Si nosotros nos centramos en la DGA, nos encontramos que la fiscalización puede ser de distintas formas. La primera es que por un lado tiene un deber de protección de las aguas, de los cauces, por eso debe establecer un caudal mínimo ecológico a proteger de acuerdo a las normas de los artículos 129 bis 1 a 129 bis 3. Entonces, pero eso está dentro de otro contexto con el cual posiblemente va a tener que trabajar de la mano con la Superintendencia del Medio Ambiente. Entonces, porque ahí estamos preservando o viendo qué pasa desde el punto de vista ambiental y ahí el órgano que tiene toda la injerencia sin perjuicio de las atribuciones que tenga la Dirección General es la Superintendencia. Por lo tanto, tienen que trabajar en común ciertos temas. Por otro lado, dentro de la tramitación de las solicitudes, no pensando solo en la constitución de derechos, sino que en las modificaciones de derechos de aprovechamiento de agua, es posible también que fiscalice durante la tramitación, hacer un informe, ver cómo quedaron las obras, en definitiva, si se cumplieron todos los requisitos. Por lo tanto, también hay una especie de fiscalización de carácter técnico, si ustedes quieren, porque de lo contrario es posible que esas solicitudes que se han requerido no cumplan todos los requisitos necesarios y en definitiva no se pueden hacer los cambios especificados en la ley. Otra forma de fiscalización de la DGA es sobre el uso de las aguas y especialmente aquí prima el tema de verificar si se usan las aguas o no se usan las aguas cuando se tienen derechos. Muy vinculado esto al pago de patente por no uso del agua. Ese listado que sale los 15 de enero y aparecen todas aquellas personas naturales, jurídicas, organismos públicos, organismos privados, que
tienen derechos de agua, pero no han hecho uso total o parcial del derecho, y hay una parte por la cual hay que pagar. Aquí hay presunciones importantes, como el que estén las obras construidas, de manera de poder saber que efectivamente hay un uso, una presunción, pero por otro lado que el uso se esté haciendo donde corresponde al punto de captación y no que se haya corrido a otro lado porque le convenía mucho más sin pedir las autorizaciones a la DGA. Entonces hay muchos casos que se dice, yo he usado el agua. Claro, pero lo usó un punto en que no era el que decía la resolución, sino que usted lo cambió 100 metros más abajo, hizo una construcción ahí, y eso no es, eso tiene que estar autorizado por la DGA, porque es un traslado del ejercicio y además que tiene que construir una bocatoma. Y eso tenemos que autorizarlo. Entonces, desde ese punto de vista, en uso de las aguas, tenemos por un lado las patentes por no uso y lógicamente también entra esta nueva fiscalización si los usos de las aguas no se están haciendo de manera adecuada, de manera de que en aquellos casos en que pudiera ser un ilícito, pasar los antecedentes al Ministerio Público. Y lo mismo sucede en el caso de cumplimiento de normas. Todos aquellos casos que se consideran infracción, por regla general van a tener una sanción, que va a ser una multa, y en esos casos justamente se centra lo que vamos a ver hoy día, que es la fiscalización conforme a las reformas incorporadas en enero de este año. Este es un dibujo muy antiguo que lo presentaba la Dirección General de Aguas, pero es necesario tenerlo presente, porque hay un principio que es básico, que está en el artículo 3º del Código, y que es el concepto de cuenca u olla hidrográfica, y además se desprende ahí el llamado principio de la unidad de la corriente. En el fondo vamos a tener un río que va a ser el principal, y otros esteros, quebradas, aguas subterráneas, que quizás directa o indirectamente se relacionan con ese río principal, van a formar parte de la cuenca u olla hidrográfica. Y la DGA tiene que tenerlo presente para efectos de ver que si otorga un derecho aquí, con un caudal muy alto, posiblemente no llegue el agua a los que estén ubicados más abajo. O si en el río principal coloca también un caudal casi al inicio de este río, donde están sus tributarios que dan origen al río, por ejemplo el río Maipo. Entonces, desde ese punto de vista, es posible los que estén casi al final o un poco más abajo no puedan recibir las aguas que le corresponden conforme a sus derechos. Entonces, eso también hay que tenerlo presente, porque son problemas que se producen en materia de ejercicio de los derechos, y si no hay derechos, con mayor razón hay que ver qué pasa. Y lamentablemente no existe dentro de nuestra legislación un manejo de cuencas, no está contemplado dentro de la legislación el tema del manejo de cuencas. Sin embargo, en la ley 19.300 y en la ley del medio, especialmente en las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente, sí se trata el tema de manejo de cuencas, y aquí no ha sido posible que se incorpore. Lamentablemente tampoco, no en todas nuestras cuencas tenemos organizaciones de usuarios, que por lo tanto permitirían de alguna forma ir controlando cómo se distribuyen las aguas desde el punto de vista de los usuarios y evitar usos indebidos en esos casos. Entonces, como no tampoco tenemos organizaciones de usuarios que permitan esto, lógicamente hay una situación que es más compleja y por lo tanto exige más atención de parte de la DGA para efectos de fiscalización. Ahora, todo lo que dice relación con fiscalización y las sanciones están contemplados dentro del libro segundo, que se llama de los procedimientos, especialmente dentro del título primero, que se refiere a los procedimientos administrativos, pero lamentablemente con algunos errores legislativos que pueden llevar a confusiones. ¿Por qué razón? Primero, cuando nosotros observamos el título primero del libro segundo del Código y vemos los procedimientos administrativos, encontramos 3 párrafos. Un párrafo que se refiere a las normas comunes, que están contempladas en los artículos 130, 139 y que tenemos que tener presente en cualquier presentación que se haga a la DGA, ya sea para constituir un derecho, modificar un derecho, etc. En el párrafo segundo se refiere a otro tipo de solicitudes y parte en el artículo 150
con la Constitución, perdón, el 140, con la Constitución de los Derechos de Agua, la Constitución conforme a la ley. Pero además están consideradas las otras solicitudes que pueden ir en torno a ese derecho de aguas. Y hay varias letras: traslado al ejercicio, cambio fuente, cambio boca toma, modificación de boca toma, por ejemplo, los roles provisorios que van a servir después para organizar las organizaciones de usuarios o las comunidades de agua, o según el tipo de organización de que se trate, y llegan hasta la letra F. Y como letra G, el legislador incorporó la fiscalización, que es un procedimiento. Lo que señaló fue ahí el procedimiento de fiscalización, siendo que el ideal hubiera sido que, tal como se hizo, se agregó un párrafo tercero que habla de las sanciones. Y ahí, utilizando mal la terminología, el ideal hubiera sido que tratara de las infracciones, del procedimiento de fiscalización y de las sanciones. O sea, un orden normal de lo macro a lo específico habría sido el ideal. Sin embargo, de hecho, se cometen algunos errores, como por ejemplo que lo que hace es categorizar las multas, siendo que esas son infracciones, que pueden tener como sanción una multa. Pero sin embargo, la norma habla de que las multas pueden ser de primer, segundo, tercer grado, cuando en la práctica está señalando, según vamos a ver, infracciones. Entonces ahí como que el legislador en algún momento se pudo haber despistado, no se concentró, sonaba bien quizás, pero objetivamente desde el punto de vista jurídico, y en mi caso como académica, yo tengo que dar a conocer que eso no está bien. Y el otro tema también que es complicado es que se planteó que la prescripción de la acción, en este caso, bien dicho por mí, infracción, no de las multas, las categorías multas, es de 3 años desde su comisión. Entonces, si hay un pozo que no es de uso doméstico, no es de esos casos reconocidos por la ley, sino que es un pozo que tenemos adicional para regar, para echar en la piscina agua y tenemos agua potable para la casa, es un pozo ilegal, pero puede tener 7 años. Y si no estamos en el momento de uso, o sea, el momento de la fiscalización, no estamos usándolo, porque por X motivo sacamos la bomba, claro, el pozo está, pero se construyó hace 7 años, se puede saber cuándo es la fecha de construcción, pero posiblemente no tendría multa o no sería infracción porque no está en uso. Tendríamos que pillarlo infragante el uso como para considerar que la comisión ha sido permanente y por lo tanto no debiera prescribir la acción. ¿Se fija? Entonces hay un tema ahí que es delicado que lo podemos conversar después. Entonces, pero eso no obsta que se puede dar algunos elementos que podrían dar lugar a lo que es el delito de usurpación de agua. Igual los antecedentes podrían pasar al Ministerio Público en ese caso y ellos tendrían que continuar con la información. Entonces, cuando se refiere a infracciones, habla o trata de los grados de las multas, y eso no es real, son infracciones, que tienen 5 categorías, son 5 los grados. Estas infracciones están contempladas dentro de los artículos que vimos, obviamente van desde un menor gravedad hasta la mayor gravedad. En el caso, por ejemplo, del primer grado, se consideran como infracciones y que podrían ser sujetos de multa las relativas a la obligación de entregar información en la forma y oportunidades que disponen el código y las resoluciones de la DGA. O sea, si a uno le dicen que debe entregar información y no lo hace, podría quedar dentro de la categoría de infracción de primer grado y por lo tanto ser sancionado en algún caso. No queda claro aquí si se refiere a cualquier tipo de información y a qué tipo de resoluciones de la DGA, porque posiblemente si estamos haciendo un cambio de nuestro derecho a aprovechamiento nos exigen hacer cosas y por lo tanto dentro de ese o entregar información, entonces podría sancionarnos además de no lograr el objetivo que es el cambio, por ejemplo, el punto de
el traslado del ejercicio de derecho a aprovechamiento por no entregar la información, además multarnos, no queda claro. Debiéramos entender que no, porque tiene su propio procedimiento, pero nada se dice. No dice, en el fondo, la normativa que no sea aplicable a los demás casos que están desde el artículo 140 hasta el 172, en ese caso, ¿ya? O más, el 172 sí tiene sanción, pero hasta los roles provisionales, por la obligación de entregar información. Entonces, esa parte no está clara. Por otro lado, también puede caer una infracción de primer grado el propietario, poseedor o mero tenedor de un predio. Qué delicado, el mero tenedor, un arrendatario, un usufructuario. ¿Ah? Sea o no titular de derechos de aprovechamiento, ¿ya? En el que existan o no obras para aprovechar el recurso. Nos mezcla todo, los que sí tienen obras con los que no tienen obras. Y que niegue, obviamente, injustificadamente el ingreso de los funcionarios de fiscalización para el cumplimiento de sus labores. Si tienen al administrador en el campo a cargo o la persona de confianza, posiblemente él no va a querer dejar entrar, porque siempre le han dicho, oiga, tenga cuidado, por más que se identifique esta gente como fiscalizadores, de que no meta a nadie en el predio, a menos que le avisen al dueño del predio o a quien tiene su posesión en ese caso. Entonces, perfectamente por una orden que uno le da al trabajador, al capataz o a la persona que está a cargo, usted no deja entrar a nadie y automáticamente podrían caer una infracción de primer grado. Y lo mismo el arrendatario quizás no tiene derechos de agua, pero en el fondo puede estar en un tipo de actividad que sea compleja y no es cosa de llegar y fiscalizar el tema del agua aquí. Distinto es que si fiscaliza la Superintendencia del Medio Ambiente, porque ahí estará posiblemente vinculado al proyecto o a una denuncia que se ha hecho desde el punto de vista ambiental. Pero claramente puede ser un problema, en el fondo, hacer tan amplio este tema. Y aquí hay algo que es importante, que la norma señala. ¿Qué se entiende por la negativa del propietario, poseedor o mero tenedor? Bueno, aun cuando quien la realice sea una tercera persona, sin perjuicio de las acciones que tengan aquellos para repetir en contra de la última. Aquí cae perfectamente el capataz o la persona, el trabajador que no quiere dejar entrar. Multa, le van a cobrar después la multa el patrón al trabajador, siendo que él tenía una orden de que no deje entrar absolutamente a nadie. Entonces creo que fue un poco exagerado en ese sentido solamente el mero tenedor. Y si en el mero tenedor el contrato de arriendo dice que podrá hacer ciertas cosas pero limita otras, si limita esto, claro, le van a aplicar la multa al mero tenedor, pero eso no obsta que pueda repetir contra el propietario, pero habrá que evaluar qué otro tipo de conflicto civil se puede producir ahí. En el caso del segundo grado, se trata de una infracción por incumplimiento de las obligaciones que dispone el presente código y sus reglamentos referente a la instalación y mantención de sistemas de medición de caudales, de volumen extraído y de niveles freáticos de la obra y de sistemas de transmisión de dicha información. Como les decía, la información de la DGA está un poco obsoleta en algunos casos. Y objetivamente por un tema presupuestario, por un tema también de infraestructura, por un tema de funcionarios, no está en condiciones de estar haciendo todo tipo de mediciones en este caso. Entonces la idea es que sean los propios usuarios quienes, estando obligados en algunos casos a tener sistemas de medición, sean los que en definitiva aporten la información. Y de no hacerlo oportunamente conforme a una regulación que tiene que haber, es una infracción de segundo grado, que puede costar bastante caro. En el caso del tercer grado, ya la cosa también está vinculada a la infracción del segundo grado. ¿En qué sentido? Incumplir la resolución que otorga nuevo plazo para la instalación de sistemas señalados en el número anterior, previo procedimiento sancionatorio abreviado consistente en una visita a terreno, notificación del acta respectiva y recepción de las descargas, de los descargos pertinentes dentro del plazo de 30 días contado la visita a terreno. O sea, la persona ya se le obligó que tenía que tener un sistema de medición, se le dio un plazo para tenerlo, no lo tiene, puede caer
si se comprueba en terreno, en una infracción de tercer grado. Cuarto grado, cuando se realizan actos u obras sin contar con el permiso de la autoridad competente que afecten la disponibilidad de las aguas. Este hecho de cambiar el lugar de la boca toma, porque me favorece, estoy ahora más cerca del lugar donde necesito el agua y no hice la solicitud pertinente ante la DGA. O tenía que hacer una modificación del cauce y en definitiva no pedí los permisos, los artículos 171, 172. Esto puede ser para personas naturales, jurídicas, públicas, privadas, salvo aquellos dependientes del MOP que no necesitan contar con esa autorización previa, pero sí entregar la información, y por lo tanto eso, si afecta la disponibilidad del recurso hídrico, también se puede ver afectado. Y con una sanción después, vamos a ver, para esta infracción de cuarto grado. Y la última tipo de infracción es que, siendo titular actual de un derecho a aprovechamiento de aguas o no, de forma intencional, obtenga una doble inscripción de su derecho. Esta es la más fuerte de todas. En el registro de propiedad de aguas del conservador de bienes raíces, para beneficio personal o en perjuicio de terceros, en caso de que proceda al autor material del hecho, se le va a sancionar además, no solamente con cancelar la inscripción duplicada, sino que también la cancelación de la inscripción normal. Podría perder los derechos de agua y todo en torno a lo que establece el Código Penal. Esto es lo más común porque muchas veces hay personas que tienen 2 o más inscripciones de un derecho, porque lo han realizado por distintas maneras, sobre todo cuando son parte de organizaciones de usuarios. Los derechos que tenemos equivalentes en acciones dentro de la organización de usuarios son derechos sobre las obras comunes, no sobre las aguas. Se supone que toda organización de usuarios deben cada uno de los usuarios tener sus derechos de agua inscritos en el registro de propiedad de agua y, sin perjuicio de eso, tener acciones, el equivalente en acciones, pero dentro de los bienes comunes. Sin embargo, hay algunos que han logrado estas acciones de la organización inscribirlas como derechos de agua. Y a veces son dos derechos distintos los que tienen. Y entonces produce todo tipo de situaciones y por lo tanto se le puede aplicar la sanción la infracción de quinto grado. Ahora vean cuáles son las multas. Primer grado, que era aparentemente tranquila, de 10 a 50 UTM. Segundo grado, 51 a 100 UTM. Tercer grado, de 101 a 500 UTM. Cuarto grado, de 501 a 1000 UTM. Y la última puede ir entre las 1001 a 2000 UTM. ¿De qué dependerá de aplicar lo mínimo o lo máximo en cada multa? Obviamente de los hechos, de las características que tenga y lo que en el procedimiento sancionatorio se determine. Estas multas pueden incluso incrementarse. La normativa nueva también lo plantea. Y pueden incrementarse hasta un 100%, hasta un 75% o hasta 50%, dependiendo si se cae en alguna de las situaciones que ahí se plantean. Por ejemplo, hasta el 100% cuando la infracción afecte la disponibilidad de las aguas utilizadas para satisfacer el consumo humano, uso doméstico, subsistencia o el saneamiento. Entonces, pueden ver que es complicado. Cuando es reiterada la infracción, se aplica duplicando el monto original. O sea, si se le aplicó una multa de 10, ahora va a ser una de 20. Y si fue una de 1001, será ahora de 2002. El monto de la multa se puede rebajar cuando la persona que hace la denuncia es uno mismo. O sea, en el fondo es una forma de autodenunciarse que está permitida en este procedimiento, que es muy similar a lo que aparece en materia ambiental ante la superintendencia, y en el fondo, en ese sentido, se le puede rebajar y le conviene hacer la autodenuncia justamente por eso, porque la sanción es tan severa, sobre todo si llegamos a la cuarta o quinta, que lógicamente si podemos dejarla a la mitad sería una alternativa bastante interesante.
Y en este caso la autodenuncia no tiene formalidades especiales, como sí existen algunas para la denuncia que puede hacer cualquier persona. Basta con que diga cuáles son los hechos, en la época en que ocurrieron, que indique quiénes son los autores, pero esto va a ser posible en la medida que ya no haya iniciado una fiscalización. O sea, frente a una fiscalización ya iniciada por denuncia de oficio por la DGA, la autodenuncia ya no corre. Tiene que ser algo previo para efectos de poder considerarlo. ¿Cómo son las multas hoy día que se aplican en materia de agua frente a estas infracciones y las posibles sanciones? Bueno, hay multas que las aplica directamente la Dirección General de Agua, justamente en torno al procedimiento sancionatorio que vamos a ver, a analizar en un rato más. La DGA, para aplicar una sanción, tiene que tener una resolución fundada con la cual finaliza el proceso de fiscalización y esta resolución no solamente se notifica al interesado, sino que también se debe remitir a la Tesorería General de la República para que ella haga justamente todo el procedimiento ejecutivo necesario para poder acceder a los cobros, ¿ya? No obsta que puedan haber recursos interpuestos contra la resolución que aplica la multa por parte de la DGA. Pero como no siempre producen efectos suspensivos, sino que hay que pedirlo, es factible que mientras se está resolviendo a nivel de DGA o a nivel de Corte de Apelaciones, justamente la Tesorería ya esté conociendo el caso. Hay otras multas que se aplican por las organizaciones de usuarios, y eso justamente los problemas al interior de la organización. Pero eso no obsta, y por eso nos interesa de que esa persona no quedó contenta con la multa que se le aplicó, que pueda recurrir a los tribunales a justamente reclamar por ella, ¿ya? Bajo las normas del artículo 247. Esto va a estar muy ligado a lo que dicen los estatutos de la organización de usuarios. Ejemplo, la persona no paga, se le puede cortar el agua, se le pueden aplicar multas, y en ese caso esas multas se pueden perseguir ejecutivamente sin problema. Y se les dan algunas alternativas. Si paga luego, puede descontar, como en todas las multas hoy día casi, un porcentaje de ella. Hay otras multas que las aplican los jueces de letras en lo civil, cuando no se indica por el código quién tiene que aplicar la multa. Entonces, si no es la DGA, no corresponde a las organizaciones de usuarios, es el juez de letras en lo civil quien tiene que aplicarla, salvo un caso puntual, que es el juez de policía local. Y también existe la obligación aquí de, como va a ser a beneficio fiscal, de tener que comunicar el resultado de la sentencia a la tesorería para que ella proceda al cobro ejecutivo de la misma. El tema es que no sabemos cómo actuar. En una esta empieza, pero no continúa, como ha pasado en algunos procesos en materia minera y en materia de pago de patentes. Entonces, siendo el rol de demandante por el Estado, la tesorería ha dejado algunos expedientes morir porque no los han seguido como corresponde. Y en algunos casos se puede aplicar incluso la prescripción. El cobro de multas se realiza en este caso por la tesorería. Si es pagada dentro de los 9 días siguientes a la notificación, se puede rebajar, cualquiera haya sido esa, pero si hay otros tipos de rebajas, obviamente no es acumulable. O sea, ahí el autodenunciante, si tiene el 50%, ya no va a poder aplicar el 25% adicional, se queda solamente con el 50%. ¿Cómo puede iniciar ahora la fiscalización? Si bien esta materia está antes de las sanciones, en la parte letra G del párrafo 2, yo opté por hacerlo al revés, porque lo lógico es sepamos cuál es la infracción, cuál es el tipo de sanción y, en definitiva, bueno, cuál es el procedimiento para poder llegar a esto. Que hubiese sido, como les digo, lo lógico desde el punto de vista del legislador. Existe la posibilidad que el procedimiento sancionatorio comience de oficio por la DGA, conozca ciertos casos y, por lo tanto, ella, a través de sus funcionarios, que van a ser las veces ministros de fe, vayan a terreno, hagan toda la investigación que se requiere
y en definitiva ir determinando si corresponde o no aplicar una infracción de acuerdo a un procedimiento que vamos a ver. La otra alternativa es la denuncia. La denuncia que puede hacer cualquier persona. Cualquiera de nosotros sabemos que hay un uso inadecuado del agua, sabemos que se está afectando el uso, el derecho humano al agua, podemos denunciar la situación a la DGA. Y va a haber un procedimiento en lo que primero va a haber que hacer es verificar si es admisible o no esta denuncia y en base a eso seguir la tramitación correspondiente. También, como les adelantaba, conociendo su yayita, no quiere que se le aplique una multa tan grande, se puede autodenunciar. Pero en ese caso, siempre que no haya comenzado la fiscalización ni de oficio, ni denuncia o por requerimiento. Y todos los servicios de la Administración del Estado pueden, al tomar conocimiento, como tienen la obligación de comunicar a la autoridad correspondiente de alguna situación de infracción, tienen la obligación, en este caso puntual, de informar a la DGA para efectos que ella evalúe, o sea, inicie el procedimiento y en el evento que sea admisible, continuar con su tramitación. ¿Cómo es el tema de la fiscalización? Se inicia el procedimiento, como veíamos, por las 4 formas: de oficio, por la DGA, denuncia, autodenuncia, requerimiento de otro servicio. Donde se presenta el escrito puede ser a nivel de Dirección General de Aguas regional o provincial. Hay algunas que todavía, aunque ya no es tan seguido, pero que todavía tienen 2 oficinas, la regional y, según la ubicación, una provincial. Entonces, en cualquiera de las 2 que corresponda al sector donde está ocurriendo el hecho, en la región que corresponda, pueden presentarla. ¿Qué requisitos debe cumplir? Bueno, es un escrito, pero debe ser bastante escueto, no es necesario que sea tan complicado como una demanda, ¿ya? Tiene que señalar el lugar y la fecha en que la está presentando, debe individualizar a quién hace la denuncia, porque también hay un tema de responsabilidad ahí, y esto, en todo caso, no es necesario que la persona que hace la denuncia vaya ella misma, puede ir a través de un mandatario, a través de un representante legal también. Lo importante es que en esta denuncia se digan cuáles son todos los hechos que serían susceptibles de ser parte de una infracción y determinar cuál es el lugar, todas las referencias para poder determinar exactamente dónde es la situación, cuándo se habría cometido, la fecha aproximada de cuándo se pudo haber cometido la infracción, cuáles serían, si las conoce, las normas infringidas, y la individualización del presunto infractor cuando es capaz de identificarlo. Puede ser más de uno, pero si es capaz de identificarlo, lo tiene que señalar. Y también se establece que las denuncias van a poder ser presentadas en la forma que diga la DGA. Hasta el momento no he dicho una forma especial, así que por ahora es válido esta parte. ¿Qué hace la DGA cuando recibe estas denuncias? Ya sea requerimiento, denuncia, autodenuncia. Verifica si cumple con los requisitos mínimos que señalábamos con anterioridad. Y especialmente tiene que verificar si es seria. Si es seria y tiene un mérito suficiente como para continuar una investigación en ese caso. Si la denuncia es demasiado liviana, no tiene este convencimiento para la DGA, no hay una descripción clara de cuál es el hecho denunciado o dónde se cometió, en ese caso puede ser archivada. Pero eso no obsta que de oficio, si tiene más antecedentes, la DGA pueda fiscalizar, ¿ya? Si efectivamente tiene mérito suficiente, entonces lo que se hace en la Dirección General de Aguas, regional o provincial, según corresponda, es declararla admisible y se abre un proceso, un expediente del procedimiento sancionatorio. Supuestamente, según lo que dice la ley, este proceso tiene 6 meses, pero nosotros sabemos cómo son a veces los plazos en la DGA y los 6 meses pueden ser un poquito complejos, ¿ya?
Sí o sí, habiendo abierto el expediente, es necesario ir a terreno y tiene un plazo de 15 días hábiles administrativos para concurrir. Aquí en esta parte es importante que tener presente que hay que señalar un funcionario que va a ser el encargado de hacer esto y él va a ser el ministro de fe. Y por lo tanto, el acta que va a tener que levantar va a tener valor de presunción legal los contenidos que ella contemple. Se supone que, de acuerdo a esto, si uno está siendo denunciado por posible infracción, tiene que colaborar. Y la colaboración implica que tenga que entregar toda la información necesaria. Si la persona no entrega la información necesaria, ya estamos en una infracción de primer grado, por el solo hecho de no entregar la información, ¿ya? Si por X motivo el lugar de la infracción es una habitación, un sector de habitación, una casa que está ocupada, donde el ocupante obviamente se opone a que ingresen los funcionarios de GA, se debe dejar constancia por escrito, pero también se puede solicitar por la DGA el auxilio de la fuerza pública a los tribunales, ¿ya? Aquí había habido un problema en la legislación en el sentido que se le está planteando la posibilidad, y en otro caso también, dentro de estas normas modificatorias, que la DGA podía ella pedir el auxilio de la fuerza pública. Pero eso contravenía toda la competencia y atribuciones que el Poder Judicial tiene en esa materia, y fue el Tribunal Constitucional el que señaló que no lo podía hacer. Por lo tanto, hubo que adecuarlo a lo que es la regla general. O sea, tiene problemas, necesita entrar con carabineros, tiene que pedirlo al juez de letras en lo civil competente de acuerdo a las reglas que correspondan y obviamente de la forma más expedita posible. La DGA, en esta intervención en terreno y en lo que es el expediente, tiene obligación a través del personal que está haciendo la fiscalización de informar al supuesto infractor, al que está siendo fiscalizado, indicándole cuál es la materia de fiscalización, indicándole cuáles son las diligencias que va a hacer y que necesita algunos documentos para efectos de poder hacer esta revisión. En el evento de que la persona no quiera dar información, ya tenemos infracción de primer grado, pero también puede ser que se oponga porque hay información que sea secreta, en el sentido, o que tiene que estar bajo reserva. Por ejemplo, va a tener acceso a informaciones industriales o de procesos aquí de ley ¿cómo se llama? Derechos de autor o temas tecnológicos, licencias, marcas, etcétera. Entonces, en ese sentido, es obligación del funcionario, ver esto, pero con reserva de no decir nada. De lo contrario, puede ser sancionado incluso penalmente por no cumplir, ¿ah? La idea es resguardar en el fondo aquella información que es relevante, conocerla por una parte, pero también no afectar a la persona. Una vez que se hace la visita a terreno, si se considera que hay hechos constitutivos de infracción, debe notificarse al fiscalizado. Y la notificación por regla general se hace en una resolución y la entrega junto con el acta un funcionario de GIA. Si por esas cosas la vía no es sabido a quién entregarle, se aplican las normas del Código de Procedimiento Civil. Por el contrario, si no hay hechos constitutivos de infracción que sean posibles de sancionar, igual se le entrega una resolución con una copia de la fiscalización que se hizo y finaliza el proceso cerrándose el expediente. O sea, hasta ahí llegó este tema. Pensando en que sigue esto, toda persona tiene derecho a defensa y por lo tanto el fiscalizado tiene derecho a hacer sus descargos, para lo cual desde el momento de la notificación, según como ésta sea, va a tener 15 días hábiles administrativos para poder
contestar, entrega la documentación que considere necesaria a la DGA para efecto que se evalúe si efectivamente está cometiendo una infracción o no. La DGA, cuando recibe estos descargos, o bien si no hubo descargo, porque la persona no hizo nada en los 15 días, queda en dos alternativas. Si objetivamente no hay hechos controvertidos o públicamente notorios, resuelve sin más trámites la DGA, o sea, va a la parte final. Por el contrario, en todo caso, tiene que haber un informe técnico emitido antes y una propuesta para que él resuelva. Pero si hay hechos controvertidos, son notorios, entonces en ese caso se puede abrir un término probatorio, el plazo cual puede ser ampliado en los términos de la ley 19.830. Entonces ahí se verá cuánto será lo necesario. Los medios de prueba a utilizar van a ser todos los permitidos en derecho y se valoran conforme a la sana crítica. Puede la DGA disponer de medidas para mejor resolver, por ejemplo, volver a terreno a evaluar o pedir nuevos antecedentes o más antecedentes adicionales. Y lo importante es lo siguiente, que una vez que ya tiene más o menos claro cuál es la situación, va a tener 15 días después del plazo de descargo o del vencimiento del probatorio para resolver. Eso implica que antes que resuelva la autoridad, que puede ser el director general de aguas o el regional, en su caso, la DGA o los que hicieron la inspección tienen que ir a hacer un informe de carácter técnico, con todos los antecedentes tenidos a la vista y hacer una propuesta de resolución. O sea, si hay infracción y proponer incluso una posible, determinar el grado y cuál sería la sanción, de manera que la Dirección General de Agua, ya sea a nivel general o regional, determine qué sanción le va a aplicar y por qué tipo de infracción, ¿ya? Pero tiene que ir con una propuesta concreta. Lo importante es que la resolución que dicte la autoridad debe ser fundada, debe poner término al procedimiento sí o sí, y además tiene que pronunciarse por cada uno de los hechos investigados, no dejar nada al azar ni en el aire, ¿ya? Y por lo tanto también determinar cuáles son las infracciones que se detectaron y cuáles fueron las alegaciones, los descargos que hizo el fiscalizado. Dependiendo de los resultados, siempre existe la posibilidad de un recurso de reconsideración ante la misma autoridad, en este caso la DGA, o bien dirigirse inmediatamente a la Corte de Apelaciones respectiva para que ella conozca a través de un recurso de reclamación en donde sigue un procedimiento similar al recurso de apelación en la práctica. Entonces, resumiendo, podemos tener una denuncia, autodenuncia, requerimiento de autoridad, presentación en la DGA regional o de la provincia. Hay que declarar sí o sí la admisibilidad y si esta sucede, se abre el expediente. Y luego el expediente en tramitación parte con una inspección a terreno, se levanta acta, dependiendo de lo que diga esa acta, se va a determinar si hay o no hay infracción y los pasos a seguir. Cuando hay infracción, se notifica al infractor, tiene el plazo para descargos. Una vez hechos los descargos o no hechos, evalúa la DGA la necesidad de un término probatorio. Las alternativas son dos: no necesita, sí necesita, y si es necesario, abre el término probatorio, el cual se puede ampliar. Luego tendrá que venir el informe técnico con la propuesta que se hace por quienes hicieron la fiscalización y luego la resolución fundada de la autoridad para efecto de determinar si en definitiva absuelve al posible infractor o por el contrario el fiscalizado es responsable y aplica las sanciones que correspondan. Y si aplica sanciones, envía los antecedentes a la tesorería para que inicie el cobro de las multas respectivas.
Sin perjuicio de eso, está la posibilidad de los recursos, como les decía, de reconsideración y de reclamación en su caso. Hay algunos casos especiales, y ya con esto vamos terminando con una última lámina que viene después, que es lo siguiente. Hay algunos artículos que fueron modificados por el Código y que plantean entre qué infracciones podría encontrarse para efectos de multa el infractor. Por ejemplo, en el caso del artículo 303, se puede aplicar una multa por infracción entre segundo y cuarto grado cuando no se cumplan medidas decretadas por la DGA frente a la construcción de obras hidráulicas que pueden alterar los caudales de los cauces. Nosotros necesitamos tener autorización para hacer modificaciones de cauce y para poder actuar o construir obras hidráulicas. Si se hacen algunas medidas, no son las que se decretaron, sino o simplemente no las cumplen, y afecta esto los caudales de los cauces naturales, se le puede aplicar una multa en los términos que ahí se indica. Por otro lado, el 306 plantea que se pueden aplicar multas por infracciones de segundo y tercer grado, cuando estamos frente a los artículos 304 y 305, justamente temas de obligaciones que hay que mantener en buen estado los caudales, asegurar el agua, que no haya un problema, digamos, de distribución, muchos casos dependientes de la organización de usuarios, pero en este caso le entrega la tarea de aplicar la multa al juzgado de policía local. Es una normativa curiosa, ¿sí? Siempre vemos que son los tribunales civiles los que tienen que conocer de materias cuando no es la DGA. Luego, si hay obras mayores y están deterioradas o no están en buen estado y la DGA hace una fiscalización, tiene la obligación de hacer las reparaciones y en el evento de no hacerlas oportunamente puede perder la calidad de obra definitiva, pasar a ser una obra transitoria mientras hace las transformaciones y luego, con mayor razón, cuando no se han cumplido las normas, y pueden aplicarse a las organizaciones de usuarios que administran estas obras una infracción que puede ir del cuarto a quinto grado. Ahí la cosa se puede poner más difícil todavía porque acuérdense que la del quinto grado es de 1001 a 2000 UTM y no todas las organizaciones de usuarios tienen capacidades económicas como para poder asumir una sanción como esta. En los casos de instalación de sistemas de medición, si no se hace dentro de los tiempos establecidos, entonces se le puede aplicar sanciones, reiterativas incluso, y siempre van a quedar los derechos no consuntivos a la obligación de justamente de hacer estos monitoreos e enviar la información a la DGA cuando se trata de derechos no consuntivos tanto en el punto de captación o los puntos de captación que tenga y los puntos de restitución si es más de uno. El Código Penal, como decíamos también, sufrió algunas modificaciones con motivo de la fiscalización y principalmente lo que varió fue el tema de las sanciones de presidio y las multas a aplicar. Eran muy bajas las multas, por lo tanto había gente que le da exactamente lo mismo. Y en el caso de presidio, por ejemplo, si sacan aguas de represas, estanques u otros depósitos, ríos, arroyos o fuentes, sean superficiales o subterráneas, de canales o acueductos, redes de agua potable e instalaciones domiciliarias de estas y se las apropiaren para hacer un uso cualquiera, la persona que es condenada porque se comprobó ese hecho puede ir entre una pena de presidio menor en su grado mínimo a medio, pero la multa puede ir entre 20 y 5.000 UTM. Lo mismo ocurre cuando se rompen o alteran con igual fin diques, esclusas, compuertas, marcos u otras obras semejantes existentes en los ríos, arroyos, fuentes, depósitos, canales o acueductos. O sea, estamos aquí hablando de obras, o sea, primero de cauces naturales, pero también de obras artificiales, en el fondo que se quiere producir algún tipo de daño. También en el caso que se pusiera embarazo al ejercicio de los derechos de un tercero que tuviera sobre dichas aguas, las aguas que están en los canales, las aguas que están en los diques, etc. O bien los que usurparen un derecho cualquiera referente al curso de ellas o turbaren
a alguno en su legítima posesión. Y luego, el artículo 460 también es modificado en la parte que está en negrita, en el sentido que cuando los simples delitos a que se refiere el artículo 459 se ejecutan con violencia o intimidación a las personas, el culpable no mereciere mayor pena por la violencia y no mereciere mayor pena por la violencia o intimidación, sufrirá presidio menor en cualquiera de sus grados, pero la multa sube ya no de 20, sino que de 50 hasta las 5.000 UTM. Y el último artículo que se incorpora es el 460 bis en el Código Penal, y aquí también está vinculado a la duplicidad de inscripciones. Entonces, el que a sabiendas duplica la inscripción de su derecho en registro de propiedad de aguas del conservador, sufrirá la pena de presidio menor en su grado mínimo y multas de 11 a 20 unidades tributarias menos, pero además la revocación del título duplicado y la cancelación de la inscripción duplicada. O sea, puede perderlo casi todo. ¿Qué problemas se observan? Y con esto ya terminamos para dar lugar a alguna pregunta si es necesario. Falta información. O sea, nos enteramos de que está haciendo la DGA fiscalizaciones cuando hay algún caso emblemático como la ligua petorca o como cuando estamos hablando de aculeo. Pero, por regla general, la gente no sabe que esto se puede fiscalizar. Y si tiene la posibilidad de ser denunciante, con mayor razón tendría que haber una política en el sentido de, justamente, de informar cómo uno puede ayudar a hacer una fiscalización y, en definitiva, evitar justamente malos usos del agua, siendo tan escaso. Lo mismo también respecto de los requerimientos, o sea, cómo se entrega la información a los otros organismos para que ellos, en definitiva, hagan los requerimientos a la autoridad cuando corresponda. Por otro lado está la duda, sin perjuicio que la DGA tiene una estructura, un presupuesto establecido. Esta ley es de enero de este año. Entonces, el tema es, ¿se consideró un presupuesto suficiente para hacer fiscalización para el año 2018? Posiblemente no. Y además hay un tema de infraestructura y de número de personas que pueden hacer la fiscalización. Aquí no se plantea la posibilidad, como en el caso de la Superintendencia del Medio Ambiente, que se pueden contratar fiscalizadores, quienes van a tener calidad de ministros de fe. Aquí simplemente se está contando con la gente, en el fondo, que tiene el servicio. Y es la misma gente que tiene que ir a terreno por las solicitudes que se presentan, por las modificaciones a derechos de agua y que también van a tener que hacer las fiscalizaciones. Entonces, ¿hasta qué punto va a ser efectivo, en el fondo, la finalidad que tenían estas normas regulatorias en esta materia? El plazo de prescripción, 3 años, desde la comisión. Como les decía, las obras pueden estar hace 10 años. Pero me entero o saco por mientras la bomba, no la uso, claro, el pozo está, pero no estoy haciendo uso de él. A menos que lo mantuviera y me pillaran infragante, yo podría oponer excepción de prescripción. Y por lo tanto, en definitiva, no ser considerado infractor y por ende no aplicarse las multas. Entonces, en ese sentido, algo falta desde ese punto de vista. Y lo otro es la preocupación más que la DGA puede hacer bien su trabajo, objetivamente, de ir, hacer las fiscalizaciones, dictar las resoluciones, plantear que hay infractores, que hay multa, pero el tema queda en manos de la tesorería. Y la tesorería, si uno hace análisis de cómo ha actuado frente a recuperar los dineros por pago de patentes por no uso, nos damos cuenta que se ha recuperado muy poco. Entonces, y ahora le entregamos una nueva tarea especial. ¿Hasta qué punto es capaz la tesorería de poder llevar estos juicios y seguirlos? Es complicado. Lo veo también en el tema minero, con el amparo judicial, o sea, con el amparo minero, con el juicio ejecutivo por desamparo, que en el fondo hay muchos que quedan perdidos ahí en los tribunales, donde el que actúa o debiera actuar como demandante es la tesorería, pero no hacen nada. Entonces hay muchas concesiones mineras que no han pagado patente durante mucho tiempo, pero también siguen vigentes, porque no se han cancelado inscripciones y tampoco se han eliminado del Catastro Nacional de Concesiones Mineras. Y desde el punto de vista
de un análisis que se hizo el año 2010 por el Banco Mundial, en que se encontraron muchas falencias en materia del recurso hídrico o el diagnóstico de los recursos hídricos, y luego este mismo Banco Mundial el año 2013 hace algunas propuestas de ciertas herramientas. Hubiese sido ideal que no todas las multas fueran a beneficio fiscal, sino que una parte de estas pudieran ser destinadas justamente a mejorar el funcionamiento de la organización o de la autoridad encargada del agua. O, por ejemplo, de mejorar el tema de creación o constitución legal de organizaciones de usuarios. O poder ver de qué manera se puede aprovechar para estudios, ya que no cuenta con estudios más actualizados, bueno, haber usado esos dineros en parte para efectos de poder haber permitido mejorar justamente la situación del agua. Y no todo a beneficio fiscal, que está bien, pero pueden caer las platas en cualquier parte y no necesariamente donde se requiera. Entonces, esas son algunas de las observaciones que se pueden hacer y estamos abiertos a las preguntas que consideren necesarias. Eso sería todo.